y así la fiesta en que se abren las puertas comienza. Las puertas que hace mucho tiempo han estado cerradas y que hoy simplemente necesitan poco a poco desengrasarse. Las puertas no se abrirán del todo, pues aún no es el momento. Sin embargo, el espacio que se necesita para que todo lo que necesita fluir a través de esas puertas pueda hacerlo, necesita prepararse y por lo tanto, poco a poco asentarse. Esa es la razón por qué hemos elegido este día en este momento y en este lugar, donde podemos estar, y ustedes pueden estar, con cierta tranquilidad. La ciudad está más lenta. Podríamos decir incluso que la ciudad en la que viven en este instante es el momento donde está más lento de todos. Antes de las celebraciones, más justo en el momento en que muchos la abandonan para poder ir a descansar a otros lados. Entonces el terreno está más tranquilo, el lugar está más cómodo. Se puede decir que la siembra es más fácil, pues el agua logrará correr desde las montañas hasta donde están ustedes ahora con cierta factibilidad que en otros momentos las conciencias interrumpen constantemente. Parte de lo que sucede es que las conciencias de los humanos, dentro de su libre albedrío, logran hacer encajar y mover la conciencia del todo. Para explicarlo de alguna forma, el futuro está allá y todos ustedes están siempre moviéndose hacia el futuro, ya sea a través de sus cuerpos en los físicos, como también en lo que es su conciencia moviéndose de la hora hacia adelante. Cada vez que están imaginando que algo va a pasar, están tomando parte de ese futuro que se está moviendo hacia ese lugar y eligiendo esa parte de ese futuro. Es una elección constante. Cada persona lo hace, cada cultura lo hace, cada lugar y reunión lo hace. Sin embargo, lo hacen aún de forma inconsciente, pues no entienden que el futuro es lo que los está atrayendo de manera constante. El movimiento que se genera no es un movimiento que esté siendo empujado desde el pasado. Tampoco es que la vida esté viniendo desde arriba hacia ustedes. Pues en realidad la vida está yendo siempre a un futuro donde ustedes están completos. Lo único que hacen ustedes es elegir estar incompletos, pues en vez de elegir el futuro donde están en completa unión y comunión con lo divino, eligen futuros donde están aún constreñidos a algunas partes. Cada una de las personas que constriñe su pensamiento para quedarse entonces en vez de en esa abundancia completa, simplemente en pequeños espacios y conceptos donde no se permite ser todo, lo que hace es no dejar que la energía divina que los lleva hacia el futuro los mueva hasta ese lugar. Entonces, mientras menos personas logran estar en este espacio, para estar en otros lugares, quitan su energía de este punto, la llevan a otra ciudad, la llevan a otro instante, se concentran en otras cosas y dejan el terreno abierto y fértil para que nosotros y ustedes puedan trabajar en este instante. Entonces elegimos este día para poder hacer esto y también para poder explicar cómo es que funcionan ustedes hacia ese futuro de manera constante. Fíjense bien qué futuro están eligiendo, hacia dónde están caminando. Están dejándose jalar por ese futuro donde están completos y en unión sin separación alguna con lo divino. ¿O están incluso dejándose llevar al futuro en una forma donde existe aún cierto tipo de separación? Eso es lo primero de lo que queríamos hablar en este instante. Lo segundo tiene relación, como decíamos, con la apertura de las puertas. Las puertas que se abren lo hacen poco a poco.
necesitan ensancharse, necesitan permitirse que ustedes puedan lentamente dejar que esas puertas se engrasen para poder rolar a través de la pared y estar hacia los lados. Las puertas que se abren con bisagras hacia adentro y hacia afuera, lo que hacen es generar separaciones, ya sea adentro o afuera. Sin embargo, las puertas que se juntan hacia los lados o que se cierran hacia los lados generan que las cosas puedan fluir de mejor forma. Esa es la manera en que ustedes también nacen. Y estas puertas tienen relación con el nacimiento que está intentando ocurrir en ustedes. Están en un estado donde las cosas han estado en cierto movimiento muy lento. Han sido meses donde las consecuencias de aquello que han decidido anteriormente han hecho que las cosas estén lentas. Podríamos decir incluso pesadas para algunos. Las decisiones tomadas han generado que aquello que estaba haciendo un movimiento algo ligero dejara de ser ligero y comenzara a estar algo estancado, quizás incluso chicloso o pantanoso, podríamos decir. Sin embargo, aquel proceso no es más que la espiral que se está moviendo para poder tomar vuelo y entonces volver a moverse con mayor celeridad. Aquella espiral siempre nos lleva a momentos donde hay ciclos de movimiento y expansión y ciclos de contracción y recogimiento. Si ustedes pudiesen comenzar a observar cómo se mueven sus ciclos en comparación a cómo se mueven los ciclos de la totalidad, además de los ciclos de la ciudad y el espacio donde están, podrían darse cuenta que hay espacios y momentos donde la expansión comienza rápidamente a hacerse y espacios y momentos donde la contracción va rápidamente a hacerse. Entonces, ustedes han estado en un breve periodo de contracción en los últimos meses, un periodo donde necesitaban ir hacia adentro, donde necesitaban poder esconderse un poco, no estar tan presentes. Sin embargo, aquellos momentos comienzan a cambiar ahora, y para cambiar lo primero que tienen que hacer es abrir las puertas para que el fluir pueda comenzar a moverse. Una vez que las puertas estén abiertas, entonces será el momento en que más y más personas podrán jalarse desde allí y empezar a fluir desde allí. Más y más agua empezará a entrar desde esos contenedores que han estado esperando poder entrar para ahora poder manifestarse de la forma en que es necesario que se manifiesten. Aquello que ha estado dormido pronto comenzará a despertar. Si tan solo te permites que las puertas poco a poco se abran. Mas, como decimos, se necesita algo de engrase para que aquello funcione. Y entonces, ¿quién es el encargado de engrasar las puertas? ¿Quién debe hacer la tarea sucia de poner la grasa en los rodamientos de las puertas para que éstas puedan realmente abrirse? Si no te quieres encargar de poner esa grasa, entonces las puertas nunca se abrirán. Mas observa bien, la grasa dejará tus manos negras y sucias. Mas esa es la forma en que necesitan estar, para que pueda entonces la puerta abrirse. Una vez que ya están engrasados los rodamientos y la puerta se ha abierto, entonces será el momento de lavarse las manos. Mas antes de eso, la tarea lo que implica es que puedas efectivamente hacer lo que requieres hacer. Entonces, en el trabajo espiritual se requiere de hacer lo que se necesita hacer.
Esto tiene relación con el despertar también y el equilibrio de las energías masculinas de forma constante y sabia para poder ser la contraparte de las energías femeninas que hasta ahora han despertado en el camino espiritual. Con solo energía femenina en el camino espiritual, podrían quedarse simplemente en celebrar eternamente lo que han logrado y olvidarse de hacia dónde los está jalando el futuro. Para poder moverse y mantenerse en ese movimiento hacia los puntos donde el futuro está jalándolos, requieren de mantenerse también en cierta energía masculina. Y parte importante de la energía masculina es saber hacer lo que se necesita hacer en el momento del tiempo en que se debe hacer. Y estos son momentos simplemente de engrasar las puertas. Con estas historias iniciamos esta conversación y dejamos entonces abierto para poder escuchar sus preguntas y ahondar en los requerimientos. ¿Qué historias traen hoy para contarnos? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué quiere mostrarme la vida ahora a través mío? La vida no puede mostrarte nada a través tuyo. Quien te muestra las cosas a través tuyo es el espíritu, cosa distinta a la vida. La vida es el funcionamiento biológico. Entonces, más que a través tuyo, la vida eres tú. Y eso es un axioma distinto a que el espíritu esté pasando a través tuyo. Entonces, decide bien qué es lo que exactamente quieres preguntar. ¿Preguntas respecto hacia la biología o preguntas respecto hacia el espíritu? ¿Puede ser así entonces qué creencia debo trabajar en mí para abrir esa puerta que usted dice? La puerta siempre está abierta. Sí, pero ¿hay alguna creencia en particular en mí que me va a ayudar a abrir más esa puerta? ¿Por qué crees que tu puerta en particular está cerrada? Bueno, no creo que esté cerrada, pero no está abierta tampoco, como yo quisiera o como yo siento que quiero que esté. Ahí está la trampa entonces. La puerta no se abre tanto como tú quieras que se abra. Quien quiere que se abre la puerta es el espíritu. Tú lo que puedes hacer es que en el momento en que la puerta quiera abrirse, debido a que el espíritu y el alma están buscando abrirla, tú permitirte hacer el trabajo de que la puerta se abra. Entonces, si te fijas, estás intentando preguntarnos desde el punto de vista desde donde tú estás observando la puerta. Ah, no está tan abierta como a mí me gustaría que estuviese. Dicho eso, ¿cuál es la grasa que necesitas usar tú para poder engrasar los rodamientos que permiten que las puertas se abran? Bueno, era eso a lo que yo me refería con creencia. Yo lo aludía a una creencia en realidad. Sí, son creencias. En cuanto al engrasamiento que usted decía. Lo que estamos haciendo simplemente es ayudarte a ver claramente el proceso también. Pues parte del proceso es importante antes de que puedas darte cuenta cuál es la grasa que estás buscando. Y le llamamos grasa justamente
pues es algo pegajoso que ustedes suelen tener dentro de su interior. Todo aquello que está en eso que llaman sombra, en el espacio donde ustedes han ido tirando la basura de lo que no les gusta, cuando lo toman, tiene esa sensación pegajosa de la grasa. Incluso podrían verlo de la misma forma, de color negro. Y sin embargo, justamente lo que aceita, el que las puertas necesitan para abrirse. Entonces, observa bien dentro de ti. Aquello que ha estado allí tanto tiempo y todas las frustraciones que tienes respecto a ciertos conceptos maternos, no solamente de tu madre, sino que respecto a los conceptos maternos propios, son donde en este momento existe la mayor cantidad de esa grasa que puede salir de allá atrás como para que puedas ocuparla. Así es. Todos los momentos en los que te ha costado no solamente observar y aceptar a tu madre, sino que al mismo tiempo aceptarte a ti con esa energía materna, para ti y para otros, es lo que ahora puedes tomar si te permites irlo tocando, si te permites meter realmente las manos en ese lugar. No es una tarea fácil y no será tampoco una tarea fácil. Y sin embargo, allí es donde está en este momento el mejor combustible para que aquello pueda arder. Gracias. ¿Cómo engraso la puerta? Metiendo las manos en la grasa y luego pasándola por los rodamientos. ¿Dónde encuentro esa grasa? La grasa está dentro de ti, en aquellas partes donde has escondido tantos secretos y donde ciertas vergüenzas han comenzado a juntarse. Donde antes lo que podías hacer libremente y que ahora sientes que no puedes hacer libremente, has tenido que ir escondiendo. Y si bien es cierto, esta no es una parte de la grasa que podría ser nueva. Es algo que está allí y que ha comenzado a resurgir desde lo profundo debido a ciertas situaciones. Entonces, así como antes sentías que finalmente no tenías que esconderte, poco a poco has tenido otra vez ciertas vergüenzas y por lo tanto has sentido una vez más que tienes que esconderte y no sentir tanto orgullo por ciertas cosas que antes hacías. Es allí donde nosotros observamos que está la grasa que puedes tomar, en darte cuenta que en realidad todas esas cosas no importan. El camino que has seguido es el camino que necesitabas seguir y por lo tanto, simplemente ese resurgimiento de esa vergüenza no es más que la manera de que pueda estar disponible ahora para poder volver a abrir la puerta. Volver a abrir la puerta. Así es, la puerta ha estado abierta para todos, siempre. La puerta ustedes de vez en cuando la cierran. Podríamos decir que cada uno la cierra en momentos distintos, en tiempos distintos, mas algo sucede en sus vidas que en vez de lograr mantener la puerta abierta, la puerta se cierra de golpe. Ciertas ocurrencias y sucesos. En este caso, la ocurrencia y suceso trae cierta vergüenza. Y entonces, al venir esa vergüenza, la puerta prefieren cerrarla. Dejan de verse como completos. Entonces, justamente ese cierre permite que la grasa se acumule y entonces puedan tomarla y ocuparla para untarla en los rodamientos y luego volver a abrir la puerta.
los seres humanos constantemente cierran la puerta de lo que es la divinidad, del fluir completo que los pueda llevar al futuro que les pertenece. Cada ser humano tiene un futuro donde es completo que siempre le pertenece. Las formas de llegar allá son múltiples, sin embargo, y algunas son con las puertas más cerradas y otras con las puertas más abiertas. La invitación es que puedan tomar conciencia cuándo comienzan a cerrar ustedes esas puertas. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que la han cerrado? Pues les es muy difícil darse cuenta cuando se están cerrando, ciertamente. Pues parece que es lo adecuado cerrarlas en ese momento, y ciertamente lo es. Sin embargo, luego de un par de meses que las puertas han estado cerradas, es cuando recién comienzas a darte cuenta. Estoy perdido, estoy perdida. ¿Cómo es que llegué hasta este lugar en medio del bosque? ¿Cómo es que comenzaron otra vez los pensamientos que antes se habían ido? ¿Por qué el autocastigo adentro volvió a surgir cuando aquello ya estaba trabajado? Y entonces se dan cuenta que las puertas simplemente se habían cerrado. Y este es el momento en que se pueden abrir. Puedes hacer una pregunta. Quisiera saber cómo puedo ayudar o cómo puedo guiar a las personas a controlar, manejar mejor su orgullo para el bien de todos, el bien de lo que uno quiere hacer, de lo que todos quieren lograr para la humanidad, para la comunidad. Esa es una pregunta interesante. Las personas usualmente no están entrenadas en cómo funciona el poder para ellas. Esto es algo que hemos hablado en otros instantes, más es necesario que lo repitamos. Las personas, para poder controlar el orgullo que tienen, o simplemente las ansias en que se transforma el brebaje del poder cuando pueden finalmente tomarlo, es algo que necesita entrenarse día a día. Entonces, nuestra sugerencia es que para que ese orgullo pueda estar en los límites de estar equilibrado para todas las personas, es necesario que aprendan a beber del poder poco a poco para que cuando lo tengan puedan usarlo también de manera sabia. Simplemente lo que sucede es que como no entrenan a las personas en tener poder de ningún tipo, cuando lo logran tener, el orgullo les pasa por encima y los toma con el pequeño poder que tienen. ¿Cómo se entrena el poder? Con cosas simples y pequeñas de manera cotidiana constantemente. El poder se entrena en las decisiones que se toman haciéndose responsable de esas decisiones. El poder se entrena observando qué es lo que sucede y cuáles son las causas de cuando una decisión tiene ciertos efectos con otras personas. El poder se entrena a través de poder verse constantemente, con el poder dentro de uno mismo, mas también en conexión con el corazón y con la compasión que debe tener aquel que tiene el poder. Quien tiene el poder tiene responsabilidad no solo sobre sí mismo, sino que sobre los otros a quienes tiene ese poder. Y pasa que en el lugar donde nos encontramos, el poder constantemente siempre ha estado en otros. Es más, han decidido celebrar el día como si fuese la independencia, cuando en realidad celebran mantener el poder de otro en sus manos por un tiempo. Y entonces, como no están acostumbrados a tener el poder para ustedes mismos, cuando lo tienen son como un niño que no está acostumbrado a tener un cuchillo en la mano y no sabe ocuparlo para poder cortar un pedazo de carne.
es así de peligroso. Entonces la manera es ir entrenando el poder en la compasión poco a poco y al mismo tiempo que vean las causas que generan los efectos del poder. Es decir, de alguna manera, pasarle el cuchillo al niño, mas estar junto con él para ver cómo está cortando la carne y poder corregirlo en los momentos en que la está cortando mal. El desafío entonces es quién autoriza a aquel que corrige al niño respecto al uso del cuchillo. Simplemente tiene que ser alguien con suficiente compasión como para poder enseñarle al otro y poder devolverle el poder en el momento en que necesita devolverlo. Confiamos en que podrás hacerlo. Gracias. ¿Y puedo pedir ayuda a alguien que sepa más? ¿Puedo encontrar a alguien, alguna persona que sepa más cómo ayudarme también en esta tarea? Desde donde nosotros observamos, sí se puede y además esas personas existen, mas son pocas las que pueden hacerlo de forma realmente equilibrada. Fíjate bien en qué tanta compasión tiene la persona que puede ayudarte. Que no solamente sea un manejo del poder por manejar el poder y tenerlo, sino que además logre tener compasión en ese movimiento. Los pueblos antiguos, por ejemplo, cuando mataban un animal, no solamente sentían compasión, sino que comprendían cómo funcionaba la idea de matarlo para poder usarlo. Entonces, invocaban y pedían al espíritu de esa raza animal a que trajera al animal que podía ser sacrificado. Y luego, además, cuando finalmente se realizaba el sacrificio, se realizaba toda una oración y ritual que permitía que el alma del animal pudiese estar tranquila y ellos también en comunión absoluta con el círculo de la vida de lo que estaba sucediendo. De alguna manera entonces, aquel cazador sabía cazar y matar con compasión. Quien aprenda a manejar el poder podrá entender la diferencia entre simplemente matar a matar con esa compasión. Y entonces sabrá cuándo es que hay que usar el cuchillo y cuándo es que no hay que usar el cuchillo. Un padre sabe cuándo regañar al hijo y cómo regañarlo de forma de que el regaño no le quite poder al hijo. Puedes hacer una pregunta. La estábamos esperando. Mi familia ha estado muy marcada por el dolor, desde siempre, desde que yo era chica. Eso ya lo sabrán. Yo me considero una persona resiliente que me ha parado 1000 veces y que he aprendido mucho desde el dolor, que hoy día lo pongo a la comunidad con compasión, como hablamos. Sin embargo, a veces me siento cansada, quisiera como aprender más desde la alegría y no tanto desde el dolor. ¿Y entonces por qué no lo haces? ¿Cansancio? No observamos que sea el cansancio lo que hace que no aprendas de la alegría en vez del dolor. Quizás no es que no aprenda de la alegría, es que
apareció con muchos episodios muy fuertes de dolor, en que habría que pararse muchas veces y sí, yo me siento cansada. Mas el cansancio no tiene que ver con el dolor en sí, ni tampoco con las veces que tengas que pararte. El cansancio tiene que ver con que de alguna manera estás con esa idea de dolor adentro y por lo tanto te cansa que sea siempre igual, no con el dolor en sí. Si fuese pura alegría y estuvieses en el otro espectro y la familia estuviese marcada por la alegría y todos tus aprendizajes fueran de la alegría, el cansancio lo sentirías igual. Mas el cansancio en este caso no tiene que ver con el dolor, sino que tiene que ver con la repetición y la replicación de ciertas cosas. Entonces, como aquellas cosas se replican constantemente una y otra vez, fíjate bien qué es lo que las cosas están intentando mostrarte. ¿Cuál podrías decir tú, más allá de la idea de dolor? ¿Qué es lo que se replica realmente? La injusticia. ¿Y qué es lo que es la injusticia? La injusticia es una no aceptación de lo que está sucediendo. La idea de justicia es una idea que ustedes los humanos crearon en algún instante para intentar poder repartir cosas o para poder compararse unos con otros. Entonces, lo que realmente está causando toda la repetición es que no estás aceptando que las cosas sean así para ti y no sean así para otros. Es una comparación constante con ¿por qué otros tienen que tenerlo de otra forma y yo tengo que tenerlo así? ¿Por qué me tocó vivir a mí en una familia de esta forma y no en otra familia distinta? Eso es lo que no se está aceptando. Mientras no se acepte eso, la repetición seguirá ocurriendo, pues es lo que tu alma te está intentando mostrar ahora para que puedas tomarlo. Y no es el dolor lo que se está repitiendo e intentando mostrar. No tiene que ver con traspasar el dolor. Tiene que ver con traspasar hacia la aceptación de que las cosas son así. Una vez que puedas darte cuenta que así son las cosas, esta es la familia donde estás, este es el lugar donde vives, este es el país donde vives y esta es la manera. Podrás darte cuenta que ese mismo suceso no necesariamente lo podrás ver con dolor, sino que podrás verlo con alegría. Este es el país que me ha tocado y estas son las cosas buenas que tiene. Esta es la familia que me ha tocado y estas son las cosas buenas que tiene. Entonces la repetición cesará y los sucesos dejarán de ocurrir. Es muy difícil aceptar. Sí lo es. Es difícil aceptar. Entonces, fíjate bien, a nosotros nos gusta decir que hay 4 pasos en ese proceso. El primero es mirar lo que está ahí. Porque si no puedes siquiera mirarlo, entonces muy pocas veces podrás llegar a aceptarlo. Luego de mirarlo es tolerarlo. Tolero la familia donde vivo. Tolero el lugar donde vivo. Tolero lo que me tocó a mí. Y luego recién de eso podrás llegar a aceptarlo. Para algún día quizás poder amarlo. Mas ese proceso de aprendizaje es en el que te estás viendo envuelta. Cuando llegues al punto de aceptar, entonces los sucesos cesarán de ocurrir de manera repetitiva. Entonces en algún momento volverá a ocurrir y te darás cuenta que ahora sí puedes amar a la familia donde estás. Yo la amo, conscientemente la amo, sí. Yo siento que yo sí he hecho cosas para cortar, para sanar y de alguna forma estoy como
cuando lo pregunté por ellos, porque yo siento que ellos no han hecho su proceso de sanación y veo a mi familia que sufre y yo no quiero que sufra. Entonces no has cortado ni has sanado. Porque son un conjunto en cómo funcionan. Si tú hubieses cortado y hubieses sanado, simplemente no te importaría lo que ellos estén haciendo. Eso sería un corte real. Si te importa lo que ellos sufren, es porque estás aún ahí también en ese sufrimiento. Solo que lo estás desviando a que son ellos los que sufren y tú no. El cambio entonces de conciencia no ha ocurrido. Lo único que hiciste fue cambiar hacia dónde estás proyectando lo que es el dolor y el sufrimiento. Mas sigue estando ahí mismo. Esto es una de las trampas que ocurren ciertamente. No eres la primera persona a la que le ha ocurrido y tampoco será la última. Es una buena forma de poder evitar que lo sientas directamente en ti. Mas si evitas que lo sientas directamente en ti, lo que haces es cerrar más la puerta. Si ves el dolor en otros y no te estás permitiendo sentirlo en ti, lo que haces es cerrar la puerta. No dejas que venga. Lo evitas para que otro lo sienta. Amas tanto a tu familia que no podrás cortar con ellos. Mas nosotros no estamos hablando de no amar a la familia. Nosotros estamos hablando de amar la situación injusta. De mirar la situación injusta, de tolerar la situación injusta, de tolerar y aceptar la situación injusta, no a la familia en sí. Entonces nos queda una pregunta más. Desde hace mucho tiempo, desde que era muy niña, sentía un llamado interno, como una voz que me hablaba, y por una serie de circunstancias que fueron pasando a lo largo de mi vida, bloqueaba esa voz. Por muchos años, hasta hace muy poco en realidad, por decirlo de alguna forma, culpé a otras personas, parte de mi familia, que sí tenían efectivamente mucha influencia en mí y que a raíz de eso yo no podía escuchar o dar rienda suelta a esa voz que me pedía fluir en ciertas áreas, en ciertas cosas. Este último tiempo he mirado las cosas de una forma distinta. Creo que he estado aprendiendo a hacerlo de ese modo, lo cual me ha traído también mucha paz. Aprender que no es culpa del otro, sino que soy yo la que permitía que esas cosas pasaran en mí. Estoy en una etapa de estar más feliz conmigo, dado que por fin estoy haciendo oído al llamado de mi corazón, de esas intuiciones que yo tenía, pero siento también que me falta. Siento que el camino es largo, sé que es largo y que falta. Y por lo mismo me gustaría saber si estoy bien encaminada, si
voy por el camino correcto, si estoy escuchando bien las voces de mi corazón y escuchándome y haciendo lo que tengo que hacer para poder dejar por fin atrás toda esa etapa de bloqueo. Entonces Ya. define qué es camino correcto. Para mí, camino correcto siento que es hacer por fin lo que yo siento sin permitir que otras personas me bloqueen. Y entonces, ¿lo estás haciendo o no? Sí. Y entonces, ¿por qué nos preguntas a nosotros si lo estás haciendo o no? ¿Te das cuenta entonces de qué es lo que necesita trabajarse en este momento? Sí. ¿Qué? Un poco lo que ha sido siempre, la seguridad. No es la seguridad. Esa es la manera que tienes también de intentar no ver exactamente lo que necesitas trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre confianza y seguridad? No sé si estoy en lo correcto, pero lo primero que viene a mi mente es que la confianza es algo propio de mi persona hacia mí y la seguridad está más ligada como a lo externo. De alguna manera sí. Entonces, lo declararíamos en esta metáfora. Supón que tienes que cruzar de un lado de la montaña al otro y todo lo que tienes es un tablón de 1 metro de ancho para cruzar de un lado de la montaña al otro. La seguridad es ponerte un arnés, clavar una estaca en tu lado de la montaña, un cable de acero ponerlo en esa estaca, lo otro en un arnés y de ahí caminar a través del tablón, estando seguro de que si te caes, el cable va a soportarte. La confianza es no ponerte el arnés, no clavar ninguna estaca y simplemente caminar por ese tablón porque es lo suficientemente ancho como para que camines. La seguridad es buscar en qué apoyarte. La seguridad es usar tu bastón a pesar de que hay días que sabes que podrías no usarlo. Mas lo usas por si acaso. ¿Será que lo llegue a necesitar? Porque ¿será que me llegue a doler la espalda más tarde? La confianza es, hoy no me duele la espalda y salgo sin el bastón. Clarísimo. Entonces, no es la seguridad lo que hay que trabajar, es la confianza. Sabes lo que eres, sabes lo que haces, sabes las capacidades que tienes. El resto son las dudas. Y ya has pagado suficiente por las dudas. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se engrasa la puerta? Metiendo las manos en la grasa de la seguridad y ocupándola para abrir las puertas. La seguridad es el tapón que no te deja tener la confianza. Cuando logres sacar toda la grasa de la idea de seguridad y ocuparla para aceitar los rieles de las puertas, entonces la confianza podrá fluir. Los campos son regados por las lluvias, mas las lluvias no llegan cuando todo lo que se quiere es acaparar el agua. Si estás esperando que llueva para que el agua sea tuya, entonces jamás lloverá.
Mas si estás esperando que llueva para que pueda nutrir todo lo que existe y todos puedan compartir las aguas, entonces la lluvia finalmente podrá venir en equilibrio constante. Sin embargo, cada uno hace lo que debe hacer en distintas etapas, en distintos momentos, distintas tareas, y sin embargo, todas tienen que ver con lo mismo, con meter las manos en aquel lugar desagradable y pegajoso. Para cada uno, esos lugares son distintos. Simples ejemplos. Y sin embargo, cada uno de ustedes aquí ha traído algo que más personas pueden trabajar cuando escuchen o lean esto. Pues son justamente los 5 tareas específicas que tienen que ver con todo lo que molesta a los seres humanos en este momento. La vergüenza, la confianza, la familia, el poder y el don de poner el foco de las cosas con la injusticia, el compararse con otros. Si tuviésemos que hablar de pecados en este instante, podríamos decir que estos son los que ocurren más en este momento del tiempo. Pero preferimos no ocupar esa palabra nuevamente. Trae energía que no corresponde a este momento del tiempo. Honramos su presencia aquí, pues han sido canales de lo que otros necesitan escuchar. Y han venido aquí valientemente a dar la cara por tantos otros que no se han permitido y no se permitirán dar la cara de la manera en que ustedes la están dando ahora. Por eso les agradecemos profundamente. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos.